El día de hoy vamos a hablar de resurrección. Y comienzo platicándoles que hace como 3 o 4 años casi yo no tengo sueños proféticos. Mi esposa, Dios le habla mucho en sueños, de una manera muy especial a ella le habla, pero yo casi no tengo sueños, o más bien yo no me acuerdo lo que sueño. Duermo tan a gusto, no me acuerdo, pero yo recuerdo un sueño que tuve donde me veía en un avión, y no era un avión comercial, era un avión privado. No era un avión mío, porque ya se anda viendo en su avión, ¿verdad? No, era un avión privado y había muy poca gente que iba tripulando este avión, y llegamos a un aeropuerto y la sobrecargo nos dijo, no se mueva, me dijo, no se mueva de su lugar, este no es su destino. El avión volvió a despegar. Y cuando llega al siguiente aeropuerto, veo así la palabra aeropuerto y dice, bienvenidos a Ambrosía. Una palabra que yo no había escuchado. Me desperté y dije, qué raro, ¿qué significará Ambrosía? Bueno, casi no enciendo el televisor cuando despierto. En esa ocasión no me acuerdo por qué lo hice. Y estaba en el dentro del sistema de cable que tenemos, pues hay canales de otros países, y estaba un spot de un comercial de un yogur de Centroamérica. Pero estaban anunciando el yogur y empezaron a aparecer diferentes palabras. Adivine cuál era una de esas palabras. Ambrosía. Entonces sabía que Dios me estaba hablando. Y me fui al diccionario. Ambrosía, dentro de la mitología griega, era el néctar que se daba a la gente para crear inmortalidad. La palabra ambrosía viene de un vocablo que significa no mortal. Entonces, Dios me quería impulsar a un entendimiento más profundo de lo que es el poder de la resurrección y, por lo tanto, la inmortalidad de Jesucristo que ahora opera en nosotros. ¿Está listo? Ok, acompáñeme a 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice así, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sé que has escuchado esto, pero los corintios habían sido infectados por una ideología donde se decía, es que sí vino Jesucristo, pero Él no murió. Y hoy en día todavía hay mucha gente que refuta la muerte y resurrección de Cristo. Pero el entendimiento profundo al que nos va a llevar Pablo es muy importante que quede impregnado en tu ser, en tu mente y en tu corazón. Vuelvo a leer el versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No solamente murió, sino que también resucitó. ¿Qué significa esto? No se puede hablar de una resurrección si no hay una muerte que lo anteceda. Se tuvo que experimentar muerte para poder vencer a la muerte. Es como los temores. A los temores tú los tienes que confrontar. Hace años me acuerdo, me daba un miedo terrible subirme a los juegos, ¿cómo se llaman? Los juegos mecánicos. Porque un tío se le ocurrió subirme muy chico, no me querían dejar subir, tenía yo creo que 5 años, bajé vomitando, me dije que esto es terrible. Y a mis hijos les encanta, y a Ale también, y se suben a los más extremos. Digo, ¿por qué se suben a sufrir? Pero bueno, ¿verdad? Cada quien. Pues tomé valentía y que me suba al carrusel. A lo que voy es que realmente no se puede hablar de una resurrección si no hay una muerte que la anteceda, y se tuvo que haber probado la muerte. Me voy a brincar al versículo 12 y dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual
no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún están ustedes en pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? El entendimiento de la muerte y resurrección de Cristo es básico. Es indispensable que nuestras prédicas estén impregnadas de la resurrección. Porque si no se habla de la resurrección, o más bien si no se cree en la resurrección, entonces no hay perdón de pecados. Porque lo que produjo el perdón de pecados eterno fue la muerte de Cristo y el poder de su resurrección, que ya habita en ti. ¿De acuerdo? Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, en vano es todo lo que hemos platicado. En vano es todo lo que hemos predicado. Está hablando aquí, si tú lees todo ese contexto, habla de que ellos fueron testigos. Inclusive Pablo habla, dice, yo siendo el más pequeño de todos, a mí se me apareció Cristo ya resucitado. Él no lo conoció antes de experimentar la muerte, pero sí se le presentó una vez que había vencido la muerte. Y él mismo escribió en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A lo que está poniendo el mismo nivel Pablo es, el conocimiento de Cristo no puede estar completo si no es a través de la resurrección. A fin de conocerle y el poder de la resurrección. Lo voy a leer en lo que es Nueva Traducción Viviente, Filipenses capítulo 3, versículo 9 al 11. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Lo que está diciendo Pablo es, no voy a sufrir como Jesús sufrió. Esto es, en el conocimiento de Él y profundizar en el poder de su resurrección, voy a percatarme de todo el sufrimiento que hubo detrás de ello para poder discernir y valorar lo que Él hizo por nosotros. Son conceptos profundos, pero recuerda esto, conceptos profundos se escuchan fácilmente, pero no se entienden fácilmente. Ese mismo poder habita en nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 6. Perdón, voy a seguir aquí en Primera de Corintios. Lo voy a terminar en capítulo 15, versículo 20-21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. ¿Ve lo que está diciendo? Cristo ha resucitado de los muertos. El mismo Jesucristo resucitó a otros. Elías resucitó muertos, Eliseo resucitó muertos, y vemos grandes hombres y mujeres de la fe que habían resucitado muertos. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo experimentó la muerte para no volverla a experimentar, porque los que habían muerto y habían resucitado volvieron a morir, mas Cristo no. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, esto es indispensable, fundamental, que lo abraces, que sea un remantí. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando todos nacimos, el pecado de Adán pasó a todos los hombres, por lo cual, si no experimentábamos un nuevo nacimiento, el pecado seguía vivo en nosotros. Tuvimos que experimentar muerte. ¿En qué momento? En el momento que volvimos a nacer. La misma resurrección ahora es parte de nuestro ADN. ¿Cómo se lo explico para que lo entienda más fácil? Así como la semilla que es arrojada, dice la palabra que una semilla tiene que morir para que pueda dar fruto. Nosotros no podemos dar fruto si primeramente no morimos. No morimos
cuando nos desprendemos del cuerpo. Nosotros morimos el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra que fuimos crucificados juntamente con Él. Por eso el lenguaje del cielo que maneja para los que hemos nacido de nuevo, de los que nos desprendemos del cuerpo, no es muerto, es dormir. Te lo vuelvo a leer. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Perdón, el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Le llama a los que ya no están en el cuerpo, no les llama muertos la Biblia. ¿Sabes cómo le llaman? Están durmiendo. Y durmiendo en nuestro tiempo y espacio. Porque dice en Hebreos 12:1 que tenemos esta gran nube de testigos delante de nosotros. Y también vimos la semana pasada que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Primero, está hablando de generaciones. Número 2, dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero si Abraham ya no está en el cuerpo, Isaac ya no está en el cuerpo, ¿cómo los ve Dios? Vivos. Si tú tienes un ser que ya no está contigo, ¿qué te preocupas? Él no está muerto, solamente mudó en un abrir y cerrar de ojos. El espíritu y el alma se desprenden del cuerpo. Y estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el poder de la resurrección ahora pasa a nosotros, habita en nosotros. En Juan capítulo 20, vayamos al pasaje de la sepultura de Jesús, es muy interesante. Voy a leer desde el versículo 1, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Lo acabamos de cantar hace rato. La piedra fue quitada, pusieron una gran piedra. ¿Por qué? Porque tenían miedo, como se había profetizado que el Mesías iba a resucitar, y unos no creían que era el Mesías, decían, para que haya aquí seguridad. No era una piedra chiquita. Los sepulcros no son como nuestros sepulcros aquí en el occidente. Eran cuevas donde tenían que bajar y en la entrada de la cueva habían puesto una gran piedra que no se podía quitar con la fuerza de un ser humano. Tenían que utilizar instrumentos para poderla quitar, ¿de acuerdo? ¿Entienden la connotación? Ahora, la piedra estaba removida. Qué interesante. Y sigo leyendo, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo? ¿Y de quién es el evangelio? Miren nomás. Él se autodenomina el amado de Jesús. Mira qué listillo, ¿verdad? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Otra versión dice, se han robado el cuerpo. Esa fue la preocupación de María Magdalena. Dice el 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, ¿de quién está hablando? De Juan. Y fueron al sepulcro. Vean lo que dice el 4. Aquí sí se pasó como dicen los chavos, se pasó de lanza Juan. Vean lo que puso. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dijo, es mi evangelio y lo voy a dejar escrito. Y era más rápido que Pedro. Y dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, o los vendajes. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué significa esto? Los judíos habían adoptado la forma de embalsamar un muerto, entonces era un vendaje muy especial. Si en su momento María Magdalena estaba sorprendida porque no encontró el cuerpo, lo primero que pensó ella, se llevaron el cuerpo o se robaron el cuerpo. Pero no se lo pudieron haber robado porque estaban ahí, los vendajes. ¿Tú crees que una persona se quiera robar el cuerpo, va a tener el tiempo de quitar todo el vendaje y dejarlo ahí? No, se lo lleva con todo y todo. ¿Me explico? Entonces, lo que está escrito aquí es una prueba de que el cuerpo no fue robado.
Ahora, vamos al siguiente versículo que es muy interesante. El versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Tú crees que si se hubieran robado el cuerpo todavía hubieran tenido el tacto de haber doblado de una manera muy especial y enrollado el sudario, aparte del vendaje? No, pero hay algo aquí que les quiero enseñar. Dentro de las costumbres judías, cuando una persona invitaba a comer a otra persona, entonces esa persona cuando probaba los alimentos, se le daba como su servilleta, se limpiaba. Si el alimento era de su agrado, lo que hacía era, la podía doblar, la dejaba ahí, se retiraba. Era una señal de que los alimentos fueron de su gusto. Y los volvería a probar otra vez si se le volviera a invitar. Pero había una manera muy sutil que tenían ellos para indicar que los alimentos no le gustaron. Doblaban y enrollaban de una manera muy especial, muy sutil, muy polite, y lo ponían sobre la mesa para indicar, gracias por invitarme, pero lo que me serviste no me gustó. Si me vuelves a invitar, no me voy a volver a comer eso. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Cómo encontraron el lienzo? Doblado y enrollado, señal de que Jesús probó la muerte para no volverla a probar nunca jamás. Él venció la muerte y la muerte no lo pudo retener. Él dio su vida porque no dice que le quitaron la vida, dice, no, a mí nadie me quita la vida. Yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Él tuvo que despojarse de su deidad y venir como hombre porque como Dios no lo hubieran podido matar. Experimentar la muerte para que tú no la experimentaras. Vamos a esto. En Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Cómo así? Esta palabra gustar también significa probar y también experimentar. Jesús experimentó la muerte por todos y cada uno de los que creemos en Él. Quiere decir que aún los dolores de la muerte, por puro diseño o por promesa, que ahora todas las promesas son nuestra herencia, por herencia, nosotros no tenemos que pasar o padecer los dolores porque Jesús los padeció por nosotros. Recuerdo un testimonio de Gloria Copeland, esposa de Kenneth Copeland. Ella por muchos años había estado consternada porque cuando era joven, su hermano, también joven, un chico que le gustaba mucho hacer pesas y tenía los brazos tan fornidos que no le quedaba ninguna playera, ninguna camisa, entonces siempre cortaba las mangas de las camisas. Iba en una camioneta y en una curva tuvieron un accidente y murieron calcinados. Entonces su preocupación de Gloria Copeland fue, ¿cuánto sufrió mi hermano? Porque pues, los médicos señalan que una de las muertes más terroríficas es el sufrimiento cuando se está quemando el cuerpo. ¿Me explico? Pasaron los años y le piden que si iba a orar por una persona a un hospital, una persona que ella no conocía, porque estaba en estado de coma. Cuando está orando por esta mujer, Gloria Copeland, la mujer sale del coma y le dice, ¿tú eres Gloria Copeland? Y ella, chihuahua, pues ¿de dónde me conoces? Lo que pasa es que estuve en el cielo, le dijo. Estuve en el cielo, o sea, experimentó la muerte y vino otra vez a vida. ¿Me explico? Dice, en el cielo, dice, es algo maravilloso, Gloria. Todos están muy ocupados, pero todos están muy contentos, se están preparando para las bodas del Cordero. Pero hay un mensaje que tengo para ti.
había un joven que aunque estaba muy ocupado se regresó y me dijo, dile a Gloria que yo ya no estaba en ese cuerpo cuando sucedió el accidente. Dice, pero hay una característica de ese joven que me llamó la atención, Gloria. De todos es el único que no tenía mangas. No le gustaban la tierra y no le gustaban el cielo las mangas. En Hechos de los Apóstoles, cuando están apedreando a Esteban ya no estaba en ese cuerpo, porque él ya estaba viendo el cielo abierto. Porque está escrito que Jesús gustó, experimentó y probó la muerte por todos nosotros. Por lo tanto, dentro del reino de Dios, lo que la gente lamenta como una muerte, para nosotros es una causa de ganancia. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabemos que nos desprendemos solamente de este cuerpo, que todos nos tenemos que desprender porque no nos sirve para los propósitos eternos que Dios tiene para nosotros. Porque vamos a recibir un cuerpo glorificado como el de Cristo, donde nos vamos a poder desplazar a velocidades luz, experimentar todos los planetas y las galaxias, sin necesidad de un traje espacial, porque el poder de la resurrección habita en nosotros. Ahora, regreso a Juan capítulo 20, voy a seguir leyendo lo último de lo del sepulcro. En el versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentadas el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Dónde estaba un ángel? A la cabecera. ¿Y el otro? ¿Dónde vemos en el Antiguo Testamento este pasaje? ¿Dónde vemos el prototipo? ¿Recuerdas el tabernáculo de Moisés? Había atrios, lugar santo y lugar santísimo. ¿Qué muebles se encontraban en el lugar santísimo? El altar de la alianza o el altar del pacto. ¿Dónde estaba qué? La presencia de Dios. Ahora, ¿recuerdas que era una caja hecha con madera de acacia, pero revestida de oro? Madera de acacia, porque allá en el oriente, la madera de acacia representa que Jesús vino en carne, pero es la única madera que no se echa a perder, para que se cumpla la escritura, que su cuerpo no vería corrupción. Pero no queda ahí, está recubierta de oro que habla acerca de la divinidad, de que Jesús es Dios. Había una tapa que le llamaban propiciatorio, para que se cumpliera lo que está escrito, que Él fue propicio a nuestras injusticias. Y arriba de esa tapa había 2 ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos, ¿qué había dentro de esa caja? Había 3 cosas: la ley de Moisés, la vara de Aarón y el maná. Pero si nos vamos a Éxodo 16, te vas a dar cuenta que cuando en el desierto caía el maná, ¿qué pasaba con la gente que quería guardar maná para el día siguiente? ¿Qué pasaba con ese maná? Se echaba a perder, se engusanaba. ¿Por qué cuando estaba dentro del arca de la alianza no se echaba a perder? Porque en la presencia de Dios nada muere de lo que ha sido revestido con la sangre de Cristo. ¿Recuerdas que en el propiciatorio tenían que derramar sangre? Porque aun si el mismo sumo sacerdote no ofrecía sangre para cubrir los pecados, ¿qué pasaba en el antiguo pacto cuando tocaba el arca? Moría. Pero ahora en el nuevo pacto, por la sangre de Jesucristo, nosotros tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Pero sucede algo mayor, no solamente tienes acceso. Cuando tienes un encuentro con el yo soy, ahora te revistes de inmortalidad. Te revistes de resurrección. Resurrección no se trata de un evento. Resurrección es una persona y su nombre es
Jesucristo. ¿Qué pasaba cuando caía el maná? Había un día donde tenían que recoger doble porción. ¿Cuándo tenían que recoger doble porción? Porque había un día que no deberían de hacer nada. El viernes para entrar en el día sábado, Shabbat, que en español significa reposo, porque no se engusanaba si en los demás días, si tú guardabas pan, si se engusanaba. Muy sencillo, porque aquello que entra en el reposo no muere. El reposo no es un evento tampoco, el reposo es una persona y su nombre es Jesucristo. Ah, qué hermoso es esto. Solamente no se corrompe uno cuando entra en el reposo. Estos son los beneficios del nuevo pacto. Por último, Romanos capítulo 6. Versículos 5 al 9 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es interesante. Semejante es igual. Fuimos igual a Él en su muerte, y si fuimos igual a Él en su muerte, somos igual a Él en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No le gustó. Ya la probó. No la vuelvo a probar. En Oseas capítulo 13, versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Esta es la profecía. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mí, de mi vista. Él está diciendo: muerte, yo seré tu muerte. Y cuando tú tienes un encuentro en el reposo, cuando tú entras en el reposo, cuando tienes un encuentro en la presencia de Dios, todo ese poder de la resurrección, todo el poder de la inmortalidad ahora opera en ti. Señores, no morimos, mudamos, que es diferente. No morimos. Por último, dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice que fue el primero en resucitar y nunca más morir. En un principio se le llamaba el unigénito de Dios, esto es, el único que tenía la genética divina. Todos los que nacíamos traíamos el pecado de Adán, pero una vez que fue resucitado, una vez que la muerte no lo pudo retener, me imagino que la muerte decía: ¡ay, te tengo que retener! No lo pudo retener. Ahora pasó de ser el unigénito al primogénito. La palabra primogénito viene de un vocablo griego que es prototokos, que significa el molde original, donde toda la serie que viene a partir de ahí va a tener las mismas características que el prototipo. Y si el prototipo venció a la muerte y tiene la inmortalidad, y en él habita la resurrección, eso mismo habita en ti. Yo te invito a que escuches una y otra vez, pero que indagues. Pablo oró en Efesios, pidiendo a Dios que nos abriera los ojos del entendimiento.
y que pudiéramos comprender primero quiénes éramos, la herencia que tenemos, pero sobre todo el poder de la resurrección que habita en nosotros. Resurrección es muy profundo. Solamente tenemos una probadita de ello. Pero en un entendimiento de resurrección vas a comprender que tienes la capacidad de traer las cosas, o de llamar, como dice la palabra, las cosas que estaban muertas, las llamas a vida. No importando las circunstancias, el poder de la resurrección habita en nosotros. ¿De acuerdo? Que tengas paz en tu corazón. Hay un ser que ya no está contigo. Confía. Está en la presencia de Dios. Y se está gozando. Y tenemos esta gran nube de testigos en derredor nuestro, echándonos porras para que sigamos adelante, esperando ellos que respondamos en esta carrera para dejar un legado de bendición a las futuras generaciones. Tell me, how did I get here? I can't breathe, 'cause I'm at the bottom of all of the things I let control my heart.